Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Visita oficial del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez a Belarus. Cuba saluda al primer Foro Internacional por la Paz realizado en Bruselas. En nuestra emisión, un reportaje histórico sobre la más importante epopeya comandada por Simón Bolívar, realizada en el estado de Carabobo. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Lo anunciaba en titulares el primer secretario del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó a la República de Belarus en visita oficial, donde cumple una intensa jornada de trabajo. La agenda del presidente incluye visitas a empresas biofarmacéuticas y de maquinarias agrícolas. En reunión se abordaron detalles de la cooperación en áreas como la biotecnología, la salud, la producción de alimentos, la industria, el turismo, la agricultura, entre otras. Ambas partes coincidieron en agilizar las negociaciones en beneficio inmediato de ambos pueblos. Igualmente, el mandatario cubano participará en el cuarto Foro Económico Euroasiático, donde estarán empresas cubanas del sector biofarmacéuticas, de los servicios, la logística y la hidromecánica. Y como ya presentábamos, el mandatario cubano participará en la reunión del Consejo Supremo Económico Euroasiático, del que nuestro país es estado observador. Desde Minsk, el colega Wilmer Rodríguez Fernández nos acerca a la larga historia de cooperación y amistad entre ambos pueblos. Es la casi milenaria ciudad de Minsk, capital de la hoy República de Belarus. Una nación de Europa Oriental poblada por poco más de 9 millones de habitantes, donde se entrelazan en su arquitectura lo clásico con lo moderno. Un pueblo con fuerte cultura y una larga historia de patriotismo y valentía, como la demostrada por sus hijos en la cruenta lucha contra el fascismo, de la que celebraron recientemente el aniversario 80 de la victoria. Una nación con la que Cuba atesora una profunda amistad que va más allá del inicio de las relaciones diplomáticas entre ambos estados en abril de 1991, sino de la época en que Belarus era una de las 15 repúblicas socialistas soviéticas que integraban la URSS. Hoy se puede decir que tenemos una relación que ha ido creciendo y que hoy es excelente. Tenemos la voluntad compartida de ambos gobiernos por fortalecer los lazos, diversificarlos, ampliarlos lo máximo posible. Tenemos un diálogo político a más alto nivel, donde existe valores comunes que compartimos en el orden internacional, posiciones comunes. A esta excelente relación bilateral mucho han contribuido los encuentros entre los máximos líderes de los dos pueblos a lo largo de la historia. Entre ellas destacan la visita de Fidel a Belarus en 1972, las del presidente Lukashenko a La Habana en 2000 y 2012, donde fuera recibido primero por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y luego por el general de ejército Raúl Castro Ruz, y la realizada por el jefe de Estado cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez a este país en 2019. De estos intercambios han surgido importantes acuerdos que han hecho posible la cooperación en múltiples sectores, que a nuestro entender son fundamentales y muy importantes para nuestro desarrollo. Una es el área biofarmacéutica, en los productos de nuestra biotecnología, que han encontrado un espacio muy receptivo en el mercado bielorruso y en el que todavía existe un camino por recorrer y con muchas perspectivas. El otro es la industria agroalimentaria, en el que Bielorrusia tiene un gran desarrollo. De ahí, por supuesto, han habido ya un intercambio provechoso en la industria láctea, en diferentes ramas de la agricultura, y un sector que ha sido ya tradicional y que se puede decir que es símbolo de nuestra relación económica, que tiene que ver con los tractores. Los tractores bielorrusos son un símbolo en nuestra agricultura desde hace décadas, y tenemos un proyecto para el ensamblaje de los tractores bielorrusos
en la planta 26 de julio en Holguín con una gran perspectiva de desarrollo que por supuesto eso tributa al desarrollo de nuestra agricultura. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa de nuestro país. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Comenzamos el recorrido, ya lo hacemos por Radio Reloj, la emisora de la hora y las noticias. Mensaje del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez al primer Foro Internacional por la Paz. El presidente Miguel Díaz-Canel saludó al primer Foro Internacional por la Paz realizado en Bruselas, donde fue condenada la promoción de conflagraciones bélicas como meros negocios, según aseguró el Partido Comunista de Cuba. La organización política reveló el mensaje de salutación del jefe de Estado, quien consideró que el evento adquiere una especial relevancia por la urgencia impuesta por la guerra, la destrucción, la muerte y el desplazamiento de miles de personas inocentes. Al decir de Fidel, líder histórico de la Revolución Cubana, luchar por la paz es el deber más sagrado de los seres humanos, cualesquiera que sean sus religiones o países de nacimiento, el color de su piel, su edad adulta o su juventud, manifestó Díaz-Canel. Fieles a su legado y a su infatigable labor por la preservación de la paz, Cuba ratifica su vocación y su compromiso con esta causa, agregó. Reiteró asimismo que el foro es trascendental porque sucede cuando el régimen genocida de Israel desata una guerra contra la República Islámica de Irán con apoyo de su principal aliado, el gobierno de Estados Unidos, lo cual pone en riesgo al Medio Oriente y a la humanidad en general. Vamos a pasar a otras informaciones. Por su parte, Prensa Latina informa: delegación de Cuba fortalecerá nexos con Djibouti en educación. Una delegación del Ministerio de Educación de Cuba, encabezada por la viceministra Marlene Triana, llegó a Djibouti para fortalecer los vínculos bilaterales en el sector. A su llegada, la comitiva caribeña fue recibida por el secretario general del Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional Local y el embajador de La Habana aquí, Marcelo Caballero. El programa previsto hasta el 1 de julio próximo prevé visitas a centros de enseñanzas y sitios de interés en el país africano. La visita es fruto del amplio intercambio entre las carteras de educación de Cuba y Djibouti, así como de las relaciones bilaterales entre sus gobiernos y pueblos. Desde el año 2023, 7 maestros cubanos prestan servicios en la atención de alumnos con necesidades especiales. Con ese grupo comenzó un programa de colaboración entre ambos países que tiene como antecedente el Acuerdo Marco de Cooperación y Asistencia Técnica en el área educativa y de la formación de profesionales, firmado en Cuba en el año 2022, precisamente en el mes de octubre, por el titular de Educación djiboutiano. Vamos a pasar a otras informaciones. Cuba sí informa, concluye en La Habana simposio Cuba Trabaja. El simposio Cuba Trabaja concluye en el Palacio de Convenciones de esta capital luego de una jornada inaugural en la que los participantes abogaron por garantizar la profesionalización e institucionalización del trabajador social. La propuesta considera que el desempeño de los gestores del bienestar social es clave para llevar a la práctica proyectos y programas de prevención en el seno de las comunidades y de las familias. Durante la jornada inaugural del evento, primero de su tipo en Cuba, se debatieron temas referentes a la promoción y el intercambio de conocimientos y experiencias a partir de la ciencia y la innovación para buscar respuestas a nuevas realidades sociales y laborales. En la conferencia magistral que inició el programa científico, la ministra de Trabajo y Seguridad Social de la isla, Marta Elena Feitó Cabrera, acotó que debe existir correspondencia entre el empleo y también el desarrollo económico. Con esta información cerramos el recorrido por las páginas condominio.cu. Hacemos una segunda pausa informativa, ya regresamos.
Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Ya volvemos de la pausa con más noticias. La más importante epopeya comandada por el libertador Simón Bolívar fue realizada en el estado venezolano de Carabobo. Hasta allí llegó nuestra corresponsal Mayelín del Sol para ofrecernos detalles claves del sitio donde ocurrió. Hay mística en cada espacio de este paseo monumental histórico de Venezuela. Ubicado al suroeste del municipio Libertador, estado Carabobo, en estos lares el Ejército Nacional afrontó la más importante epopeya que lideró Simón Bolívar. El emblemático sitio preserva la memoria histórica de quienes protagonizaron la épica batalla. Monumentos como el Arco de Triunfo, la tumba del soldado desconocido, la estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar y el espejo de agua evocan la grandeza y el sacrificio de quienes ofrendaron aquí sus vidas. Este es un monumento sagrado acá. ¿Por qué se concibe? Bueno, porque aquí es donde reposan los restos u osamentas de personas que dio su vida en la batalla de Ayacucho, que fue la última batalla que se realizó en América del Sur, en el Perú, 1824. Y fueron traídos esos restos para acá en el año de 1930, justamente cuando se inaugura el altar de la patria, que se hizo en honor a nuestro libertador Simón Bolívar. Y fue la primera guardia de honor que se montó aquí a caballo en 1971. Y esto es lo que se conocía anteriormente como el Camino Real, comunicaba Puerto Cabello con San Carlos. Y están los más destacados como el general José Antonio Páez, Ambrosio Plaza, Manuel Cedeño, Tomás Farriar, Negro Primero, Bartolomé Salón, Santiago Mariño, que son los más destacados de la batalla de Carabobo. La amplia avenida monumental es otro de los escenarios ligados a la historia de la gesta independentista y actualmente es donde se realizan los desfiles conmemorativos en cada aniversario de la batalla de Carabobo. Mientras en este pequeño museo se atesoran valiosas pertenencias de la época. Tenemos este sillón llamado Frailuno Azul, perteneció a nuestro libertador, original, nunca se ha restaurado. Está hecho en madera, cubierto con yeso y pintura de oro. Las monedas que están en la parte superior se hicieron para conmemorar el 150 aniversario. 1971 se inaugura este monumento como monumento nacional. El medallón que está en el centro es para conmemorar los 100 años de la muerte de nuestro libertador Simón Bolívar. El Congreso 1811, doctor José María Vargas Antonio Guzmán Blanco. De hecho, esta es la moneda más preciada que hay aquí. ¿Por qué? Porque es raro ver al libertador con Guzmán Blanco. Otros referentes de la proeza se hallan a las márgenes de esta colina, justamente la zona donde se desarrolló el suceso. Y con esta noticia despedimos Noticias.cu. Gracias por acompañarnos. No se vaya de la sintonía porque ya está todo listo en nuestro set para hablar acerca de voleibol, también de softball, con Arián Alejandro y Boris Luis Leiva. Quédate con nosotros. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro con Zona Deportiva aquí en Cubavisión Internacional. Y como cada miércoles llega el tiempo para el debate, lo haremos con dos temas, tal cual decía el colega Arévalo en su presentación. Tendremos en un primer momento el voleibol por la Liga de Naciones y luego hablaremos de softball femenino. El equipo de voleibol masculino que por cierto hoy arranca su segunda semana con victoria sobre Alemania, 3-1, un partido donde los nuestros llevaron todo el tiempo la dinámica ascendente. Y para debatir sobre lo que estuvo sucediendo ya le doy la bienvenida, como es habitual, a Arián Alejandro. Saludos Boris, para ti, para el colectivo, quienes están con nosotros a través de la pequeña pantalla en Zona Deportiva. Menos mal que usted aclaró que es miércoles, porque de manera habitual usted y yo nos vemos los viernes. Los viernes. Como ya tengo el cuerpo muy cansado, me creo que viene el fin de semana.
No, bueno, estamos un poquito adelantados. Sí, todavía. Vamos a hablar de voleibol porque ya usted lo decía, arrancó con una muy buena victoria ante una Alemania que había sido un escollo duro para Cuba en los últimos años. De hecho, Alemania saca a los nuestros en el preolímpico rumbo a los Juegos de París 2024. Después tampoco se alcanzó la clasificación en la BNL precisamente del año anterior. Pero bueno, en el preolímpico celebrado en Brasil, Alemania nos ganaba aquel partido. También ese mismo año 2023 nos ganó en la Liga de Naciones. Pero ya a partir del año pasado, Cuba gana 3-1 a los alemanes en tierras brasileñas y ahora vuelve a repetir el mismo marcador 3-1 en Serbia. Como usted decía, en un tono ascendente porque pierden el primer parcial 25-19, pero después yo creo que con un juego muy sólido y sobre todo algo que para mí es lo más importante, cometiendo menos errores no forzados que su rival. Que por la libreta casi siempre venía el hecho de que le regalaban Exacto. más de 10 puntos en todos los partidos a los contrarios. Exactamente, casi siempre Cuba era el que más le entregaba al contrario, ahora fue a la inversa y esto se benefició Cuba. Usted decía un nombre antes de arrancar el espacio que ha sido clave durante toda esta Liga de Naciones para Marlon Cuba. Yang. Marlon Yang. Ha sido el héroe, el hombre clave en los ataques, en los puntos importantes, también con defensas claves. Ha sido un hombre que lo mismo por zona 4, por zona 2, ataque zaguero, ha sido realmente un incordio para las defensas rivales y bueno, se ha jugado Cuba con esta figura que se le veía en condiciones desde que explotó ya a nivel mundial con 18, 19 años, se le veían, de hecho, ha fungido mayormente su carrera como auxiliar, pero en un momento determinado con Cuba también lo ha hecho como puesto. Y digo esto, Boris, porque no me asombraría que dado su rendimiento en el ataque, que ha sido el mejor de la Liga de Naciones hasta este miércoles, no solo de Cuba, sino de toda la Liga de Naciones. De toda la Liga, sí, el líder en puntos desde la primera semana y el arranque de la segunda. Exactamente, no me asombraría que en algún momento sea usado como puesto. Para aprovechar precisamente la eficiencia que está teniendo con más del 50% de efectividad en sus ataques, es decir, que cada 2, 1 es punto. Y mejoró hoy también incluso José Miguel Gutiérrez, que había tenido una inestabilidad dentro del conjunto. Lo vimos que sella el partido con un ace, pero que al mismo tiempo, en sentido general, para la labor defensiva, donde no es uno de sus principales puntos, ha mejorado mucho también. No, y acabas de mencionar un nombre que es importante para esto que yo te decía de Marlon Yang, porque si José Miguel Gutiérrez mejora, si Miguel Ángel López logra retomar el ritmo, viene cansado. ¿Qué es lo que le ha faltado? Exacto, viene cansado de una larga liga en Japón, del torneo de clubes también en tierras asiáticas, pero si Miguel Ángel se recupera, si José Miguel Gutiérrez mantiene una dinámica, pueden ser estos dos los auxiliares, pasar a Marlon como puesto y bueno, usar a José Mazó, que ha tenido un rendimiento aceptable en algunos partidos, usarlo como central junto a Javier Concepción. Hoy estuvo David Phil también en esas funciones. Yo creo que tener incluso más variantes para Jesús Cruz y la verdad que a pesar de llegar, yo creo que... Sí, llegaron muy tarde. Muy tarde para todo lo que tiene que ver con el cambio horario, porque no es lo mismo viajar a Brasil el día antes o 2 días antes a Brasil que viajar a Europa. Entonces, esto obviamente con el tema jet lag les afecta y no obstante, óigame, sacaron una gran victoria en esta Aquí jornada. lo principal también que sucedió en el cuarto set, algo que tienen que cuidar mucho rumbo a los siguientes partidos, es sobre todo cuando tienen la distancia de 4 o 5 puntos. Llegan 16-11 en ese cuarto parcial. Correcto. Y después Alemania se logra pegar a solo 1 de diferencia, algo que contra rivales de aún más entidad no se pueden permitir. Hacemos una pausa en el debate y a propósito de esta disciplina, uno de los jugadores preferidos por el público cubano, Roberlán Di Simón, se entrena desde hace ya varios días en la Escuela Nacional de esta disciplina aquí en La Habana, con vistas a incorporarse también con nuestra selección. Lo hará la tercera semana de esta Liga de Naciones. El laureado jugador ofreció también declaraciones a nuestro noticiero sobre la preparación actual y la actuación del conjunto antillano en el inicio del torneo. Aquí me ha dado bloqueo, 2. Yo he estado entrenando en Italia, estuve entrenando todo este tiempo. No estuve entrenando con pelota, pero físicamente estuve entrenando. Ahora empecé a entrenar con los muchachitos de la playa, con Francis, que me está dando una mano, y con Massa, para poder recuperar un poco de respiro, ¿no? Para poder entrar adentro y hacer lo mejor posible. Ayer me entrené un poquito ahí con Jesús, pero ahora como están preparándose para la semana de Serbia, le dije, déjame dedicarme también un poquito a la playa, ya que te estopo menos aquí, ¿no? Lo sé que no lo estopo, pero al final me siento como que ellos están trabajando por una cosa y yo estoy trabajando para más adelante, ¿entiendes? Entonces nada, estoy tratando de hacer lo que siempre he hecho, ¿no? Jugar al vóley, más nada.
Bueno, la primera semana salimos con 1-3. ¿Pudiste ver algo de la actuación del equipo? Sí, pude ver aquí y también he visto las estadísticas, he visto cosas. La verdad, hemos hecho cosas muy buenas, pero otras tenemos que mejorar. Por ejemplo, una cosa que nos ha golpeado esta semana es el ataque. Nosotros somos buenos atacadores de naturaleza, ¿no? Y entonces tenemos que ser más conscientes que los demás equipos han cogido mucho nivel y nosotros tenemos que estar a la baja. Todo el mundo dice que Estados Unidos, que si juega con un equipo juvenil, eso es relativo. Ahí está Kakirali, que siempre ha sido un maestro de esto aquí. No por gusto fue campeón como jugador y campeón como entrenador, pero como todo, tenemos que tener la responsabilidad de pensar en el futuro nuestro y salir a la cancha a dar lo mejor que tenemos para demostrarle a nosotros y demostrarle al pueblo cubano que nosotros somos capaces de hacer cosas buenas. Ojalá que los problemas físicos no separen a Roberlandi Simón de este proceso, sobre todo en la tercera semana donde Cuba puede jugar por escaños fundamentales dentro de la clasificación. Ahora vamos a las bolas y los strikes, pero desde el softball. A propósito de que hoy miércoles el equipo cubano de esta especialidad femenino estará partiendo hacia Colombia para participar en el Panamericano de la disciplina. Un evento que entre las plazas que otorga para los primeros lugares estará la presencia en los Centroamericanos Santo Domingo 2026, en los Panamericanos de Lima, en un sentido más global de los deportes, e incluso a la fase de grupos de la Copa del Mundo de la propia especialidad. Arián, un equipo que se estuvo preparando con el conjunto de Venezuela. Cuba está en el puesto 17 del ranking, en el 20 las venezolanas, y fueron topes realmente atractivos para ellas, sobre todo para poder perfilar una buena actuación. Debutan el día 27. Exacto, el próximo viernes, gracias, por supuesto, a nuestro colega y jefe del departamento aquí de deportes, a Hernández Luján, que va a estar acompañando al equipo. Exacto, que va a estar acompañando al equipo, que además nos enviaba varios de estos datos importantes, lo que mencionaba Boris de las clasificaciones a centroamericanos, panamericanos o la previa, o esas clasificaciones previas a la Copa del Mundo, son 8, 7 y 5 plazas respectivamente, así que sí, Cuba mínimo debe estar en los centroamericanos y en los panamericanos, debe caer en esa cantidad de cupos, pero lo conversábamos, Boris, antes de estar aquí al aire en Zona Deportiva, que quizás el objetivo fundamental sea ese, ¿no? Estar entre las 5 para llegar a la Copa del Mundo, que ya estuvieron en la fase previa de la Copa del Mundo anterior. Recuerdo que se celebró en Valencia, en España, donde Cuba tuvo una actuación destacada, logró batallar con equipos importantes como China, que es de las grandes potencias que tiene el softball femenino. Y yo creo que la principal característica, Boris, es que a falta para estas disciplinas de torneos nacionales extensos e incluso a veces demasiado breves por cuestiones de la situación del país, que la mayoría o un cúmulo importante de las atletas, en este caso, tienen participaciones en ligas internacionales. Algunas en la liga. Y de manera estable también. No, de manera estable y con rendimiento importante en equipos, por ejemplo, de la Liga Mexicana, que es sobre todo las lanzadoras, que era un punto muy débil de las selecciones cubanas. Exactamente, en la Liga Mexicana, que es de las más fuertes de nuestra región. Yo creo que en ese sentido, al menos la importancia. Y la otra clave, lo que tú mencionabas, esta preparación con Venezuela, que normalmente cuesta hoy prepararse días antes de los torneos. Al menos estos partidos para, por supuesto, tener la oportunidad de afrontar de la forma más adecuada el clasificatorio. Así es, toda la suerte del mundo entonces para este equipo femenino. Recuerden, debutan el 27 y también seguir apoyando al elenco cubano de voleibol masculino en esta difícil Liga de Naciones. Así ponemos el punto final a esta emisión de Zona Deportiva acá en Cubavisión Internacional. A usted, como siempre, muchas gracias por la sintonía.